Antonio Raed, muchas gracias por la visita al programa. No, al contrario, para mí es un honor poder estar en tu programa, estimado Pedro. Sabés que para mí también es un gusto conversar con vos, porque esto es como, a ver, es cuando yo comienzo a practicar un poco el ping-pong. Y bueno, digamos que le trato de dar dinámica y si pudiese hacer algo interactivo con el público, en verdad me encantaría. También te encantaría. Y estaba, te digo sinceramente, a punto de invadir el espacio aéreo. ¿Sí? Sí, lo cual obviamente es un crimen de guerra, pero bueno, me daba ganas por momentos de sentarme a conversar con mi amigo Rodolfo Ocaranza y a refutarle algunos conceptos. No, bueno, lo podés hacer ahora. Bueno, de todas lamentablemente maneras, ya Ocaranza no está en el ámbito, no lo podría, digamos, en este caso, debatir a los temas con él, pero lo mismo, algo voy a decir. No quiero empezar por el fondo, voy a empezar, digamos, por una chicana. Y esa constitución que Ocaranza dice que tiene más de 100 impugnaciones, que tiene toda una serie de fallos en contra, en un sistema verdaderamente desopilante de control de constitucionalidad, él también la votó porque fuimos convencionales constituyentes allá por el año 2006. De manera que a esta altura no podemos, como se dice, ¿no es cierto?, desconocer lo que ha sido una obra de nuestra autoría que después fue salvajemente atacada en el ámbito judicial, especialmente por la Cámara Contencioso Administrativa, que ejerció en este caso una suerte de supraveto sobre una norma, digamos, de esa magnitud, la Ley Suprema de la provincia, y que, bueno, lamentablemente, producto de esas circunstancias, sufrió una terrible metamorfosis. Ahora, tengo una pregunta, ¿por qué repetís el mismo esquema de pensamiento de ver a la justicia como que está ensañada con algunas obras jurídicas que tienen que ver con el peronismo? No hay ninguna duda que en algún momento la Cámara Contencioso Administrativa, que se permitió dictar un fallo de la magnitud de obscenidad, como fue en el del 2015, que directamente anuló las elecciones, esa justicia provincial evidentemente estaba en contra del poder político, absolutamente en contra. Y yo vivía reclamando en la legislatura que las leyes ordinarias que nosotros sancionábamos, antes de que se produzca el conculcamiento de algún derecho de algún particular, en un caso específico, ya eran vetadas por la Cámara Contencioso Administrativa. De manera que había una serie de leyes que eran directamente no natas. Y hoy nadie puede desconocer que el ariete político que se puede considerar, digamos, francamente de la primera línea opositora, lo ejerce la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De eso no tengo ninguna duda. Digo que la Corte ha hecho tabla rasa con el equilibrio de poderes republicanos. Y ha hecho tabla rasa porque se arroga una competencia sobre una cuestión que es del ámbito estrictamente autonómico provincial, a la cual se aboca a través de una suerte de per saltum traído de los pelos, invocando el párrafo infine del artículo 117 de la Constitución Nacional, que es de una excepcionalidad remota y que no es aplicable al caso, y se olvida de una suerte de ley de leyes que tenemos nosotros, que no es precisamente la ley de presupuesto, sino la ley de más remota data que está vigente en nuestro país, que es la ley 48, que en su artículo 14 prevé taxativa y restrictivamente cuáles son las cuestiones federales respecto a las cuales podría haber competencia originaria y exclusiva de la Corte de la Nación. Pero aquí hay una cuestión, aquí hay una cuestión. ¿Qué podemos nosotros decir ahora si cuando sucedió lo de Santiago del Estero, pese a que hubo un dictamen de la Procuradora Fiscal, Laura Alonso, en el mismo sentido de hoy, y estamos hablando de hace 10 años atrás, ¿no es cierto? Hubo un dictamen de la Procuración que decía, señores, por favor, no se entrometan en este terreno porque estarían poniendo en peligro el equilibrio de poderes y habría una intromisión
en la órbita de las autonomías provinciales. Bien, en el caso del 2019 Río Negro, 2019 La Rioja, el mismo dictamen. Y ahora Laura Alonso replicó su dictamen. Pese a lo cual yo ayer te envié un material cuando salió el dictamen de Laura Alonso. Y le dije claramente a un colega tuyo muy querido, a quien creo lo puedo nombrar. Germán Valdés, gran amigo. Mi estimado amigo Germán, también una gran persona, que me tuvo en vilo cuando anduvo con su problema de COVID, la verdad, que volví a rezar culpa de él. Volviste a las oraciones. Así es. La pasó muy mal, Germán. Bueno, le dije a Germán que como el dictamen no es vinculante, que para mí era un hecho de que suceda lo mismo que ha ocurrido en el 2013 con Zamora. Bien. Que 72, 48 horas antes de la elección suspendieron el comicio. Bien. Pero pondero también que nuestra Junta Electoral Provincial estuvo muy a la altura de las circunstancias. Porque aquí, que en esa constitución que tenemos nosotros, y no pudo ser volteado el inciso 13 del artículo 43, donde se habla de los acoples, y donde dice que las listas que no tengan cargo de gobernador, vicegobernador o intendenta, entendiéndose que gobernador y vice son una categoría, intendente otra categoría, o sea, no son tres cosas distintas. Esas listas que no tengan candidato propio se pueden acoplar con otras listas que sí lo tengan, pero se suprimió en esa misma constitución el voto acumulativo y simultáneo, que era el famoso sistema de lema, que el que más sumaba que el que menos sumaba le terminaba aportando su residual a los que más sumaban y se hacía un redondeo general. Antonio. Entonces se perfeccionó el sistema de lema y se fue a un sistema que se le dio rango constitucional, que es el sistema de acople. Y ese sistema de acople el que preservó, estando muy a la altura de las circunstancias y actuando con enorme reflejo, porque ayer mismo largó su resolución, la Junta Electoral Provincial. ¿No lo tendría que haber hecho el gobierno eso? No. ¿Es la Junta? La Junta, que es la máxima autoridad, más todavía. Yo le dije también en algún momento a la Junta de la provincia, señores, ojo, que este amparo escudándose en el cual cínicamente corren traslado, y en esto lo voy a corregir modestamente a mi entrañable amigo Rodolfito Ocaranza, no es que apliquen el Código Contencioso Administrativo, sino que es la ley de amparo una ley de fondo y de forma. Entonces, el trágicamente que corren ellos es precisamente el del artículo 8 de esa ley 16.986, que es la ley del recurso de amparo. No sé si me siguen. Sí. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Yo creo que de todo modo la cautelar que ellos han dictado es una suerte de cautelar autosatisfactiva. O sea, como que dentro de lo que se puede avisorar ya se han pronunciado sobre el fondo, porque no veo en este caso qué informe puede llegar a producir la provincia que definitivamente los haga cambiar de criterio o de parecer. Creo que el único informe que tendría que producir la provincia es decir, señores, en esta misma cuestión hay cosas juzgadas tanto formal como material. Y la vía recursiva intentada por un tercero que se incorporó al amparo, ¿no es cierto?, de Mansur contra la provincia, fue desestimada. Ellos tendrían que haber ido, y ahí sí caían dentro del artículo 14 de la ley 48, tendrían que haber ido en queja, o sea, por una vía recursiva, no sé si me explico, en queja por recurso extraordinario denegado, y no buscar una competencia originaria y exclusiva. Te doy un ejemplo. Te hago una pregunta antes que avances. ¿Vos crees entonces, de acuerdo al argumento que me acabas de dar, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación finalmente no le va a permitir a Mansur ser candidato? Bueno, no tengo ninguna duda, no solo que no le va a permitir a Mansur, la va a proscribir entre gallo y medianoche a nuestra actual vicepresidenta, si que eventualmente intenta presentarse para el Ejecutivo. Está, te digo, más claro que el agua. O sea, ahora aquí hay una reiteración de conducta que incluso ayer tuvieron una réplica, porque no es que esta extemporaneidad lo tiña al fallo de un condimento político, que lo que se buscó en Tucumán fue un efecto doble. ¿Cuál fueron? Y bueno, debilitar la fórmula de gobernador y vice
debilitarla a la categoría desacoplándola de quienes son en definitiva sus colectoras o tributarios. No sé si me explico. Y el otro, suspender el comicio teóricamente sine die, porque habría que retrotraer todo el proceso eleccionario respecto al futuro candidato a vicegobernador. Se lo tiene que postular y respecto a su idoneidad o habilidad se tiene que publicar su candidatura o pliego. Para la que ciudadanía haya la periodo puede de tachas. eventualmente observar, tachar o realizar algún tipo de planteo. Y finalmente la Junta Electoral recién oficializar dicha candidatura para que la fórmula quede completa. ¿Cuál es tu posición respecto a lo que dijo Ocaranza, que en realidad no se pueden llamar elecciones sino 2 meses antes del cambio de mandato, de la renovación? No. Ese es el plazo tope, plazo tope. Pero de ahí hacia atrás y en la medida que esté garantizada, fácticamente, obvio, no siempre los escenarios van a ser los mismos, no siempre los contextos van a ser idénticos, pero vos de ahí para atrás la puedes convocar en definitiva cuando quieras. O sea, evidentemente acá, ¿no es cierto?, se ha considerado que va a ser una suerte de transición ordenada, por eso se los convocó cuando se consideró que había que convocarlo. Ahora, ¿vos crees que es prudente convocar unas elecciones 5 meses antes del cambio de mandato? Mira si te gana la oposición. Tenés 5 meses de transición. Bueno, a ver, aquí hay 2 cuestiones que creo que no se pueden soslayar, digamos, en esto de cuál pudo haber sido el leitmotiv de la convocatoria. Por una parte, está la cuestión que tiene que ver con que, ¿no es cierto?, el oficialismo considera o consideraba, ¿no es cierto?, de pronto, más vale que la cuestión siga igual porque a Mansur se le va a buscar un reemplazo, que estaba en condiciones de entregar la provincia dentro de los parámetros de normalidad, de paz social, etcétera, en ese lapso de tiempo. Y esa es una decisión absolutamente subjetiva, que la puede tomar solamente el Ejecutivo de la provincia haciendo una ponderación de circunstancias, de hecho, fundamentalmente de tiempo, ¿no es cierto?, de modos, de manera, etcétera. Entonces, bueno, creo que respecto a eso no hay ningún problema y es un acto potestativo. O sea, es un acto de oportunidad, mérito y conveniencia. O sea, es un acto sobre el cual nadie puede decir no, está mal, porque tampoco puede decir no, está bien que la convoquen 2 meses antes y se arme un tremendo despelote, como cuando el doctor Ruiz anuló las elecciones de 2015, ¿no es cierto?, que tuvo que estar alambrando un mes seguido, digamos, para que la cuestión salga fallada en el nivel local, que después la Corte de la Nación ratificó el fallo y le dio validez al acto comicial. Por estaban los hechos consumados, ya habían asumido las autoridades. Bueno, a ver, hechos consumados o no hechos consumados, y con esto no le quiero dar ninguna idea a la Corte, pero yo creo que, a ver, en este escenario, tal como se ha planteado, digamos, con la cautelar que dictó ayer la Corte de la Nación, para mí no existía óbice para que una Junta Electoral que no era parte en el amparo y que ha sido notificada de que suspende los comicios hubiera podido, a ver, lo digo a título estrictamente personal. Bien. Y creo que la ciudadanía que se percata perfectamente que estoy loco debe decir, sí, este muchacho tiene evidentemente algún desequilibrio, ¿no?, de alguna naturaleza. Pero digo, podría haber seguido, porque ella no es parte en el proceso, es parte de la provincia. Te hago una pregunta, eso es lo que quiero que me aclares porque tenés una verba muy florida y a veces yo me pierdo en los vericuetos que vos me planteas intelectualmente. Vos lo que decís, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se arrogó una facultad que no tiene o la vía recursiva que utilizó Alfaro fue la equivocada para ir a la Corte. No, bueno, a ver. Vamos por partes. Yo creo que la Corte se arrogó en este caso una competencia, una jurisdicción y una competencia que no tiene. La única que tiene en términos de ser originaria y exclusiva, de ser el pórtico de entrada a demandar justicia, es precisamente la del artículo 14 de la Ley 48 del año 1863.
que esta Corte en 4 casos concretos y todos de características electorales se ha encargado de hacer tabla rasa por un confuso y equívoco párrafo infine del artículo 117 de la Constitución. Pero este aquí que el pórtico de entrada a la cuestión federal siempre tiene que darse por la vía recursiva. Y aquí hay una cosa juzgada, tanto formal como materialmente. O sea, como decimos nosotros los abogados, lacto sensu. Ya ha quedado firme lo de Tucumán. No sé si me explico. Para que le quede claro a la gente, ¿vos entonces crees que Mansur finalmente no va a poder ser candidato a vicegobernador? Bueno, así como vienen los acontecimientos, de pronto ¿Crees que ya hay un resultado cantado? Creo que no soy adivino si digo lo que todo el mundo piensa. O sea, hay un resultado cantado en una situación muy delicada que la pone de rodillas a la democracia. Me llama poderosamente la atención que hoy no estén reunidas las 2 cámaras con quórum o sin quórum, porque verdaderamente se está produciendo un gravísimo desequilibrio en la estructura y en el equilibrio, valga la redundancia, que tiene que haber entre los poderes de la República. Bien. Y creo realmente que estamos ante un escenario de una verdadera dictadura de los jueces. ¿Cómo puede que este señor, no es cierto, Rosati, con la más absoluta soltura de cuerpo, en una cuestión que es privativa del Poder Legislativo, que es todo lo que tiene que ver con la economía y la finanza de la nación, se permita ayer, no es cierto, ante la Cámara Americana de la Industria, decir que hay que finalizar con la emisión monetaria? Y después tiene una serie de manifestaciones políticas que de pronto verdaderamente son escandalosas en cuanto... para retrucar lo que vive repitiendo como un mantra Cristina Fernández, ¿no es cierto?, la principal líder de la oposición, que dice, ¿no es cierto?, que a donde hay una necesidad, necesariamente nace un derecho. Sí. Él dice, no necesariamente, y lo dice explícitamente cuánta vez, bueno, ¿no es cierto?, pueda diferenciarse. Se nos acabó el tiempo. La vez anterior, cuando te invité, me dijiste, necesito que me vuelvas a invitar para hablar sobre la inseguridad jurídica. Ahora te digo yo públicamente, deja pasar unos programas y discutamos este concepto de que donde hay una necesidad nace un derecho. Pues hay una cosa que creo que eso nos llevó al quebrantamiento económico de la Argentina. Y yo tengo un planteo diferente, porque si no la gente... Lo que pasa es que vos tienes del tema una visión economicista y yo tengo una visión humanista. No, yo soy un humanista cristiano. ¿No? Bueno, muy bien, lo felicito. Estamos en la misma trinchera. Bueno, entonces vamos a discutir. Estamos los dos en la misma trinchera. Te agradezco. Ojalá que haya acuerdo, humo blanco y todos felices y comiendo perdices. No pongamos los criterios, porque me parece muy importante discutir esto en la Argentina. ¿Sabés qué? Pero no nos adelantemos ahora. Te agradezco mucho, Pachi. No, como al siempre, contrario, Pedro. Tu voluntad de venir al programa. Es un honor. Los que quieran volver a ver la entrevista, los que la quieran recomendar, la encuentran en www.departidatv.com o CCC Go.